Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Este fin de semana en Mirada Clave vamos a estar desarrollando un tema fundamental que guarda relación con el año de gobierno de Santiago Peña. Vamos a estar analizando lo que fue justamente este primer año en el gobierno del ex ministro de Hacienda y ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay en materia económica. La gran expectativa es que el gobierno de Peña tenga como punto fuerte justamente las reformas económicas que se están haciendo en Paraguay. Muchos procesos iniciaron con este gobierno recién asumido y a un año ya se tienen varias cuestiones que apuntar como victorias para el gobierno, pero también hay muchos puntos todavía por desarrollar y cuestiones que todavía faltan en nuestro país. Sobre todo el bolsillo ciudadano todavía se sigue siendo o se sigue viendo resentido por lo que son los precios de alimentos principalmente y presiones como existen todavía, por ejemplo, con los combustibles. Esta cuestión es no menor y también guarda mucha relación con el contexto internacional. Las tasas en Estados Unidos todavía siguen elevadas y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en el comportamiento del dólar estadounidense, que sigue aumentando de precio en nuestro mercado y que, por ejemplo, en este año 2024 tuvo un inusual comportamiento alcista ya desde principios de año. Esto es no solamente un dato macroeconómico estadístico, sino que afecta en el día a día de las personas. Un dólar caro tiene su consecuencia también en lo que serían las importaciones y desde el sector importador advirtieron de que este año 2024 será sumamente desafiante justamente en materia de precios. Ese tipo de cuestiones son las que todavía apunta entre sus pendientes el gobierno de Santiago Peña. Pero entre los puntos fuertes podemos citar esos procesos de reforma que ya estuvimos diciendo y lo que fue la obtención del grado de inversión. Paraguay pasó a las grandes ligas en materia económica con su estabilidad macro precisamente y está a las puertas de captar inversión internacional con este sello de calidad otorgado recientemente por la calificadora Moody's. También se está en un camino importante de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto este año estaría creciendo en torno a un 3,8%. El año pasado creció 4,5%, pero recién asumido el presidente Peña había considerado de que el Producto Interno Bruto de Paraguay inclusive podría duplicarse con el paso del tiempo y las estadísticas marcan que si bien hay una recuperación en el crecimiento tendencial de la economía paraguaya con respecto a los años duros de la pandemia y lo que fue también la guerra entre Rusia y Ucrania en su impacto internacional, actualmente repuntamos en cuanto a crecimiento, pero estamos todavía muy lejos de una duplicación del Producto Interno Bruto. Ese también es otro punto sumamente relevante para analizar en materia de gestión económica de este gobierno. Y otro punto también importante es el empleo. En Paraguay se tiene la gran promesa de Santiago Peña de generar alrededor de 500.000 puestos de empleo durante su gobierno. Esta es una promesa ambiciosa en términos de números, pero en la práctica lo que hace es normalizar básicamente las condiciones del mercado laboral, ya que Paraguay en épocas de crecimiento sostenido y sin choques, como los que habían sido tal vez la pandemia y algunas cuestiones de sequía, se encontraba generando alrededor de 50.000 puestos de trabajo por año. Y lo que proponía o propone el gobierno de Santiago Peña es justamente normalizar esta situación. Sin embargo, el mercado laboral cerró muy bien el año 2023, pero en lo que va del año 2024 está empezando a mostrar algunos retrocesos. Se notan avances en cuestiones como la mayor formalidad del empleo, pero estos avances todavía son ínfimos con relación a las necesidades de nuestro país. Nuestro país es altamente informal en líneas generales y en el empleo se nota muchísimo lo que sería justamente esta informalidad y las consecuencias de esto son muchísimas. También se tiene un impacto en lo que sería la sostenibilidad de las cajas previsionales, por ejemplo el Instituto de Previsión Social, y por supuesto el gran tema pendiente es la solución de la caja fiscal. Paraguay tiene en la situación de la caja fiscal una espada de Damocles que podría ser letal para las finanzas públicas si es que no se soluciona en un mediano plazo a más tardar. Sigue siendo también otro punto pendiente para el gobierno. Analizando todas estas cuestiones vamos a estar conversando, digo bien, con los economistas. Wildo González, quien nos va a dar una visión completa exactamente de todo lo que está ocurriendo actualmente con la economía paraguaya, hacia dónde vamos, y con el ex ministro de Hacienda y también economista Dionisio Borda.
Dionisio Borda nos va a estar dando también un pantallazo en torno a cuáles son las cuestiones que él nota como falencias del gobierno actual y también cuáles son las cuestiones que se están haciendo bien pero que todavía falta apuntalar de cara a lo que sería el gran objetivo de nuestro país, lograr mayores niveles de desarrollo económico y darle una mejor calidad de vida a la población, porque tenemos que decirlo, los números macroeconómicos son importantes y sirven para generar bases dentro de nuestro país, pero no son una condición suficiente. El gran objetivo en materia económica de nuestro país es darle oportunidad a todos los paraguayos, o a la mayoría de ellos por lo menos, y que muchos de ellos vayan saliendo de la pobreza. Alrededor de 25% de las personas todavía en Paraguay se mantienen en situación de pobreza y este es un número que el propio ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, decía que es inaceptable. Tenemos mucho para analizar en el programa de Mirada Clave de la fecha. El análisis sobre el primer año de gestión del gobierno de Santiago Peña inicia luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave y ya recibimos en piso a nuestro primer invitado de la fecha. Estamos con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a toda la teleaudiencia. Wildo, queremos analizar lo que fue este primer año de gestión del gobierno de Santiago Peña. El economista Santiago Peña, el ex ministro de Hacienda Santiago Peña y ex miembro del directorio del Banco Central. Hay mucha expectativa sobre lo que es su gestión económica. ¿Cómo estás viendo lo que son los resultados de este primer año, Wildo? Hay muchos puntos positivos, pero también muchos desafíos que todavía se tienen que abordar. Bueno, sí, mira, en términos generales es difícil hacer una evaluación completa de cuánto probablemente lo que está pasando es resultado de las acciones del gobierno de Santiago Peña, principalmente porque tenemos un escenario internacional que fue cambiando de manera bastante intensa, especialmente por el choque en términos de intercambio que tuvimos ahora a comienzo de año, y también otras cosas también que estaban más relacionadas con temas de gestión de la administración pública, proyectos de inversión, construcción de rutas que ya estaban en proceso del gobierno anterior, y que eso es algo que no se nota mucho, pero igual da cierta pauta de institucionalidad, que es algo que nos falta bastante en ese sentido. Y algo positivo, sí, muy positivo, obviamente el tema del grado de inversión. Para mí fue una sorpresa. Mi impresión era que íbamos a lograr el grado de inversión en el mediano, largo plazo, no en el corto plazo, pero algo súper positivo. Ahora, lo positivo también que tuvieron, vamos a empezar a hablar de lo bueno, la creación de la Superintendencia de Pensiones. En mi caso particular, a mí me gustaba más el proyecto original que lo que salió en la ley. Principalmente por el tema de que ya se sabe que estos consejos como el IPS o como el BNF es muy difícil que puedan llegar a emular la independencia del Consejo del Banco Central. Entonces ahí, yo creo que ahí falló ese tema, y yo creo que falló mucho más ahí el tema de la discusión legislativa, que partió en el proyecto en algo que no es tan funcional, y de hecho es una prueba de que no es funcional, es que todavía no está funcionando. La Superintendencia de Pensiones fue aprobada, pero no hay superintendente, no hay regulación. O sea, no estábamos viendo un cambio o el inicio de una reforma de pensiones. Entonces eso es algo que empezó de manera bastante positiva, pero que fue perdiendo impulso, que fue perdiendo momento. Ahora, algo también positivo también fue el tema del proyecto de reforma no me recuerdo el nombre exacto, los funcionarios públicos, de la gestión pública, todas esas cosas. Creo que era un proyecto bastante bueno, porque en el fondo trataba de emular el funcionamiento que tenía el Ministerio de Hacienda, ahora Economía,
y cómo muchos funcionarios fueron haciendo carrera, de hecho. Mucho de lo que estábamos viendo anteriormente eran personas que entraron de chico en el Ministerio de Hacienda y terminaron como viceministro, ministro incluso. Entonces eso es algo que fue bastante positivo y algo que debería haber sido emulado en otras instituciones. Lastimosamente ahí se metió mucho el tema de la política, el tema de los nepo babies, y eso le perdió mucho momento. Entonces eso es algo también que empezó de manera positiva, pero después perdió momento también más ligado al tema probablemente de la discusión política que hubo. Ahora, en términos de acciones de política, hay ciertas cosas que hay que separar. Obviamente Santiago Peña es el jefe de gobierno, pero tenés dos cabezas económicas en nuestro sistema, más o menos, nuestro gobierno. Le tenemos al presidente del Banco Central y le tenemos al ministro de Economía, Carlos Fernández. Los dos excelentes economistas, yo creo que es la mejor elección en este momento que podemos tener para esos cargos, pero a Santiago Peña no le podemos culpar si es que Carlos Carvalho se equivoca. De hecho, el Banco Central es bien independiente, de hecho, sus decisiones son, uno puede estar de acuerdo o no, pero sus decisiones son bastante independientes, bien fundadas y tiene bastante sentido, y es algo que sería bueno, por ejemplo, que el Banco Central, ya aprovechando el inicio del aniversario del primer año de gobierno, abra más la discusión interna que ellos tienen, porque tenemos ahí una densidad de economistas con capacidad técnica bastante interesante que puede elevar el nivel de discusión pública, y eso va a ser muy interesante. Ahora, lo que pasa en la política monetaria no le podemos culpar a Santiago Peña, o sea, no le podemos atribuir a eso. Lo que le podemos atribuir sí es la buena elección que tuvo para la elección del presidente del Banco Central y también del miembro del directorio. O sea, Miguel Mora es un funcionario de carrera que haya llegado, es bastante bueno, da una buena señal para el staff. Entonces eso es muy positivo. Y por el otro lado también está el tema del sistema financiero, la creación de la superintendencia de valores, que es algo bastante bueno. Hubiera sido bueno también meter ahí dentro al super de pensiones como estaba previsto, pero lastimosamente no se pudo. Pero ahí hay una buena capacidad técnica que ojalá puedan transformar el mercado de capitales. Podamos aprovechar que somos grado de inversión y que nuestra falta de ahorro de largo plazo, que es lo que nos limita mucho en los proyectos de infraestructura, podamos financiar con ahorro externo. ¿Qué es lo que es ahorro externo? Que las empresas o los proyectos APP se financien con instrumentos financieros y sean los extranjeros los que vengan a comprar eso. Para eso tenemos que tener un mercado de capitales mucho más desarrollado, que esté conectado a Euroclear, son cuestiones un poco más técnicas o administrativas, pero que tenemos que ir avanzando y van avanzando. Entonces eso es algo positivo que se está dando de manera silenciosa. Ahora, en términos de política fiscal, ahí hay un tema. Vamos a ver ahora cuál es el verdadero horizonte y cuál es la verdadera mirada de Carlos Fernández y su equipo. Porque ellos asumieron y ya tuvieron que enviar el presupuesto. Ya lo que ahora está siendo muy criticado es el tema de la caída en la inversión pública. O sea, pero eso ya estaba en el presupuesto. O sea, si por ahí a lo mejor algún colega o la gente se sorprende del bajo número de inversión pública, bueno, eso ya estaba en el presupuesto y es parte del ajuste fiscal, de la consolidación para llegar a la regla fiscal. Ahora, lo interesante va a ser el presupuesto de este año y va a ser muy interesante ver el informe de finanzas públicas, porque ahí vamos a tener la trayectoria a mediano plazo de este gobierno y va a ser el primero en el que ellos van a ser verdaderamente ellos. Entonces ahí cuando veamos la proyección para de los ingresos tributarios, para el gasto, para la inversión y especialmente también los escenarios de riesgo de sostenibilidad de la deuda que suele estar en el informe de finanzas públicas, va a ser ya probablemente ya va a estar marcada con la visión de Carlos Fernández. Entonces eso es algo que nos deja un poco más expectante. Ahora, otras cosas positivas que se le puede atribuir al gobierno de Santiago Peña también probablemente puede ser también la apertura, como él sale a vender el país, vende bien el país. Carlos Fernández y Carlos Carvalho también bastante bien.
por referencia que tenemos con inversores extranjeros, el roadshow para la emisión de los bonos que se hizo en febrero, mucha gente, muchos inversores extranjeros dijeron que fue muy bien hecho. Entonces eso es algo bastante bueno, que tengamos buena gente como marca país en el fondo. Ahora, lo negativo sí viene siendo todo el ruido político. Entonces eso es algo que probablemente algo que tiene que calmarse. Hay que recordarse del 2018, cuando se asumió Mario Abdo, hubo mucho ruido político. Y de hecho, algo, por ejemplo, que siempre suelo mostrar en las presentaciones son el índice de incertidumbre económica, que está hecho por unos académicos, por Bloom y Furcheri. Si quieren googlean y van a encontrar el índice. Y eso muestra que en el 2018 aumentó bastante la incertidumbre económica. Y si uno pone eso en un modelo de serie de tiempo, en un modelo semiestructural o lo que quiera, explica bastante esa aceleración que tuvimos antes de la sequía del 2019. Entonces, a nosotros la sequía del 2019, ¿por qué fue intensa? ¿Sabes? Y algo que pasó súper desapercibido. Fue intensa porque ya en el segundo, tercer trimestre del 2018, nuestra economía se estaba desacelerando, ya estaba disminuyendo ya el PIB de industria, el PIB de construcción. Si uno mira en términos como más de cambios trimestrales, se notaba eso. Entonces nos pegó bastante fuerte. Ahora, con el nivel de crispación política que estamos viendo en estos últimos tiempos, puede llegar a aumentar eso, y eso va a afectar negativamente la inversión. Ahora, eso es algo que hay que tener bastante cuidado, y algo que obviamente la volatilidad sí se puede prever. De hecho, hay mercados futuros de la volatilidad en Estados Unidos. Ella apuesta por la volatilidad de la bolsa a través del VIX. Hay gente que pone plata con eso. Nosotros no tenemos ese nivel de desarrollo en el mercado de capitales, pero la volatilidad sí se puede liar. Ahora, con la incertidumbre uno no sabe cuándo ocurre. Entonces, cuando los shocks de incertidumbre te pegan de manera bastante intensa y no anticipada y fuerte. Entonces, obviamente es súper bueno que el gobierno tenga toda la buena intención. Yo creo que el gobierno tiene un plan bien definido. Yo creo que quieren hacer bien las cosas, pero tiene que tener mucho más ayuda de la parte del sector político. Probablemente aprovechar la mayoría parlamentaria que tienen y empujar todos los proyectos que tenían en carpeta y tratar de acelerar rápido una serie de reformas, especialmente el tema de pensiones. Porque también el tema de pensiones es como un incentivo para que las personas se formalicen, y al formalizarse las personas, obviamente vamos a tener más posibilidades de mayor recaudación, y ahí va a ser clave diseñar un buen programa de protección social que sea atractivo para la población. Hambre Cero está bien diseñado, pero para mi criterio todavía no tiene un mecanismo de evaluación de impacto, como por ejemplo sí se hizo en el programa Adultos Mayores. Hay como tres trabajos académicos en el que muestran que el programa Adultos Mayores es efectivo, que logra impactar positivamente a la familia y al entorno beneficiario. De hecho, uno de esos trabajos hice conjuntamente con José Molina y la gente del Instituto de Desarrollo. Sería bueno, por ejemplo, empezar a tener ese tipo de programas para tratar de evaluar los programas sociales. Wildo, y en términos de lo que serían las promesas del gobierno que fueron claras al inicio, cuando Peña estaba en campaña, inclusive cuando recién asumió, en torno a lo que sería cuidar el bolsillo de la gente, el gobierno siempre prometió reducir o estabilizar los niveles de inflación, bajar los combustibles y darle puestos de empleo a la gente. Se habló de la generación de 500.000 puestos de empleo durante el gobierno de Santiago Peña. ¿Cómo vamos con esos objetivos? ¿Te parece que hay avances y o retrocesos con eso? Bueno, ahí es un tema complejo, porque en el sentido de que obviamente los 500.000 puestos de empleo probablemente se van a conseguir. O sea, nuestra economía cuando crece en torno a 3,5 o 4%, tendemos a tener la tendencia a crear 100.000 empleos por trimestre. Ahora, por el tema del ingreso, mira, hay ciertos temas, por ejemplo, que el gobierno no puede hacer mucho, especialmente con el tema de inflación o el shock de oferta, el shock de combustible. Uno lo que puede llegar a hacer es mitigar los efectos o suavizar los efectos. Por ejemplo, con el tema de combustible sería súper bueno, por ejemplo, tener una regla
que te fije el precio de acuerdo a los mercados internacionales, los costos de importación y de todas esas cosas, y que las estaciones de servicio se manejen dentro de un intervalo que sea públicamente conocido semanalmente, por ejemplo. Eso sería bastante bueno, porque eso va a mitigar los shocks de la manera que fluctúa de forma muy abrupta. Ahora, para el tema de los alimentos, ahí es súper complejo porque estamos en un periodo en el que los shocks de clima son mucho más frecuentes. Entonces ahí es muy importante que el gobierno pueda tener disponibilidad fiscal para que de alguna forma, en caso que tengamos shocks de alimentos extremos, ellos puedan activar transferencias justo a los sectores en el que puedan estar necesitados de eso. Deberíamos tener un mecanismo así como bien identificado de cuáles son los sectores que puedan estar golpeados y que actúe como se hizo en el programa del COVID, que creo que se llamaba Putigó, en el que fue directo a la gente que estaba ahí y ayudó bastante para que el consumo privado no caiga y que el PIB no caiga tanto. De hecho, es parte de la explicación de por qué nuestro PIB no cayó tanto como el PIB del resto de los otros países vecinos. En parte está explicado por eso, y eso es algo que probablemente tiene que estar bien, debería estar bien listo para en caso de emergencia. Ahora, capacidad tienen. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que falta? Falta expandir la base para poder recaudar más. Obviamente, al final la única cosa que el gobierno termina haciendo es recaudar todo el recurso de todos para poder ayudarnos a todos, en el fondo. Al final, y lo importante es tratar de crear un Estado mucho más eficiente, más flexible, que era la promesa de campaña. Ahora, eso no se está dando de la manera que probablemente ellos esperaban, ¿sabes? Pero van en camino a eso. Ahora, hay otras cosas que probablemente también están relacionadas al tema del ingreso a la familia, que está mucho más ligado a la productividad. Nosotros tenemos que mejorar la productividad, y para que la gente tenga dinero en el bolsillo tenemos que reactivar las pymes. Y eso es algo que todavía no estamos consiguiendo. Es algo bastante complejo porque hay una mezcla entre informalidad, falta de conocimiento, falta de acceso al crédito, también restricciones por cierto tipo de acceso a infraestructura, entonces, o tecnología, que hace que en el fondo que nuestras pymes no puedan ser lo suficientemente competitivas para poder generar empleo y generar productividad. O sea, hay que recordarse un poco de las clases de macro que probablemente la gente tuvo, que le decían que el salario era igual a la productividad del trabajo. Entonces, dado que la inflación es algo que está a cargo del Banco Central, el gobierno está a cargo de elevar la productividad. Y la productividad viene probablemente de tratar de incrementar la productividad de las pymes a través de cierto tipo de medidas que hay algunas que son bastante interesantes, pero que todavía están en proceso. Wildo, en términos de crecimiento económico, eso queda a cuenta de cada uno de los gobiernos. A Mario Abdo le tocó un periodo bastante complicado en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto y Peña empezó con buenos números. Pero ¿hasta qué punto esto corresponde a políticas de gobierno propiamente y hasta qué punto corresponde también a lo que es el escenario internacional o las cuestiones, por ejemplo, climáticas? Mira, es una mezcla de todo. Obviamente, si te toca un periodo que tenés un boom de precio de commodities, vas a tener términos de intercambio positivo, tu economía va a crecer, vas a tener buenos indicadores macro, y ahí tu trabajo como gobierno es tratar de que ese crecimiento sea inclusivo, en el fondo para tratar de reducir la desigualdad y que el dinero llegue a la gente. Pero sí, el tema depende mucho del gobierno también. ¿Por qué depende mucho del gobierno? Porque el gobierno tiene la función de, en el fondo, tratar de minimizar los shocks. Pero al final lo que uno no quiere tampoco es, uno no quiere tampoco tener una economía sobrecalentada. Por ejemplo, si de golpe Carlos Fernández quiere hacer que la economía crezca 4 o 5%, va a tener que lograr eso a través de medidas orientadas a incrementar la productividad, incrementar el estoque de capital, la inversión, y probablemente tratar de hacer que nuestra mano de obra sea más productiva, que es algo que probablemente falta que tengamos en la reforma educativa, que nos falta bastante. El mundo está cambiando a una velocidad impresionante, mientras nosotros estamos preocupados de nuestras escuelas que se caen en pedazos. Eso no es algo positivo. Pero
Depende del gobierno. Depende del gobierno principalmente porque depende de la habilidad del gobierno para poder crear medidas. O sea, hay gobiernos que tienen más o menos creatividad o más o menos capacidad. Y depende mucho de las personas. También en el sentido, por ejemplo, de que, por ejemplo, a Estados Unidos, el famoso ejemplo, tuvo la suerte del mundo que Bernanke sea el presidente de la Reserva Federal justo cuando estaba pasando una de las mayores crisis financieras de la historia, que probablemente podría haber sido una nueva gran depresión, y el tipo sacó la economía americana de ese proceso. Entonces a veces también depende mucho de la suerte y de los hombres en los que están ahí. A veces, y por eso es importante que en tema de gobierno, las personas que estén a cargo de eso lleguen a un término de meritocracia. La meritocracia es lo que falta acá en Paraguay. O sea, tenemos muy buenos técnicos, gente que sabe muchísimo, pero que están muy contenidos y muy limitados. Entonces es súper importante que se le dé espacio a esa gente. O sea, esa es la clave para poder minimizar los shocks al final. Porque el clima no puedes controlar, no es culpa de nadie. Los precios internacionales tampoco. O sea, y aparte uno siempre tiene que estar haciendo como un ajuste fino de lo que pasa en los mercados financieros internacionales, porque al final lo que pasa en Estados Unidos le pega a todo el mundo. Tarde o temprano nos pega, entonces uno tiene que tener gente que pueda estar mirando, o sea, lo que pasa acá en Paraguay y con el otro ojo mirando qué pasa en Estados Unidos, en China, y identificar eso para tratar de minimizar o aprovechar las oportunidades que tenga eso. Ahora, por ejemplo, cuando Estados Unidos empieza a bajar la tasa de interés, va a ser súper buen momento para que el Ministerio de Hacienda empiece a tratar de desdolarizar nuestra deuda y tratar de tirar bonos en guaraníes para tratar de reducir nuestra exposición a shock externos, por ejemplo. Sí. Wildo, ya estamos cerrando esta primera parte del programa, pero te quería preguntar antes de justamente ir al corte, ¿te parece, por ejemplo, que de cara a lo que sería el segundo año de gobierno, lo que serían los próximos años de gobierno, hay una cuestión principal que el gobierno tiene que trabajar, una arista o un tema específico que te parece que es el más importante para desarrollar en materia económica? Mira, parezco grabadora, pero para mí es la reforma del sistema de pensiones. Tenemos que recuperar el ahorro a largo plazo que estamos perdiendo. Cada año perdemos 2.000 millones de dólares de ahorro a largo plazo por la informalidad. En 10 años hubiéramos tenido 20.000 millones de dólares, que es la mitad de nuestro déficit de infraestructura. Entonces tenemos que reformar eso. Porque al final toda la informalidad de ahora va a ser un pasivo cuasi fiscal en 5 o 10 años, que va a ser un problema súper grande que al final se va a terminar financiando con impuestos. Wildo, te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis. Este tema da para desarrollar bajo muchísimas aristas y tenemos otros espacios también en los cuales queremos invitarte y seguir dialogando. Muchísimas gracias y estamos en contacto siempre. Gracias, Eduardo, y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el economista Wildo González. Toca hacer una pausa aquí en Mirada Clave. No se muevan, que enseguida continuamos. Continuamos aquí en Mirada Clave. Toca conversar ahora con el doctor Dionisio Borda para saber su visión sobre lo que fue este primer año de gobierno de Santiago Peña. Estamos en comunicación con el doctor Borda a través de la plataforma Zoom. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Muchas gracias por la invitación y por mucho gusto de estar con ustedes. Doctor, le agradecemos su participación. Le queríamos preguntar un poquitito su visión acerca de este primer año de gobierno de Santiago Peña en líneas generales. ¿Qué ve como puntos positivos, puntos flojos? ¿Qué le parece bajo su visión? Bueno, yo creo que el gobierno de Santiago Peña prometió mucho y dio poco. Su consigna electoral era que todos íbamos a estar bien, pero ocurre que
solamente los allegados están bien, el resto están esperando. Y a mí lo que me preocupa mucho es de que el mandatario se pasa viajando y está embarcado en una prematura campaña electoral para las municipales de 2026. Y eso resta mucho para la labor de un mandatario, y además está muy pegado a un sector de su partido. Y quizás lo que más se perciba sea su limitada autonomía. Fundamentalmente esto se vio con el caso del conflicto con la embajada americana. El pronunciamiento me parece equivocado de la Cancillería, donde no hace otra cosa que revelar dónde está el verdadero poder. El poder no está en el gobierno, y esto no hace nada bien al país, mucho menos a los intereses del Estado paraguayo. Bueno, en relación a las cosas positivas, yo agregaría fundamentalmente sus dos programas estrellas. La primera es Hambre Cero y Cero Gaponá. Naturalmente, Hambre Cero está iniciando recién, pero ya con mucha denuncia de fallas serias en el servicio de alimentación escolar. Y Cero Gaponá, por supuesto, está despegando recién. Yo agregaría también al gobierno el hecho de que vamos a tener un crecimiento económico este año de 3,8%, una inflación de 4%. Estos dos son hechos positivos. Sumaría también el aumento de la recaudación de ingresos tributarios, que está en el orden de 720 millones de dólares más. Pero sin olvidar acá de que este aumento es un efecto rebote de los ingresos de los impuestos directos del 2023. Bueno, y también mencionaría como positivo las 3 leyes de reformas que consiguió el gobierno, naturalmente con la mayoría que tiene en el Congreso. Una es la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. La segunda es la Administración Pública del Estado. Y tercero, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Asimismo, no podemos dejar de mencionar como algo positivo la reciente calificación del grado de inversión. Bueno, esta se logra como una especie de carrera de posta, yo ya llamo, iniciada hace 20 años, lógicamente sin desmerecer el lobby realizado por el gobierno en el mercado, mejor dicho, con las calificadoras de riesgo que concede en Nueva York. Bueno, como me preguntás también cuáles son los puntos negativos, y aquí yo mencionaría algunos. Fundamentalmente el primero, que es preocupante, la imposición de leyes sin mayores debates ni tampoco audiencia pública. El caso más emblemático es el del Hambre Cero, que en 20 días se sanciona la ley. También mencionaría
como ya había dicho anticipadamente, la campaña electoral para las municipales de 2026, donde el propio presidente dice que va a pintar de rojo el mapa del Paraguay. Eso no está bien. Él es el presidente de todos los paraguayos, no de un partido político. El otro aspecto que agregaría sería la excesiva intromisión e influencia del bloque hegemónico del Partido Colorado en el manejo del gobierno. Imagínense, los ministros del gabinete rinden cuenta a la Junta de Gobierno. Eso no puede ser. Hay que desacoplar el gobierno del partido político. Bueno, también me preguntaba qué otros temas pendientes tiene el gobierno. Y a mí fundamentalmente me preocupan dos. Una es con relación a la presentación de la creación del servicio civil. Y la otra, no menos importante, es la reforma a la caja fiscal. La primera reforma que estamos esperando el gobierno que se haga en cuanto antes es la creación de la carrera civil, de manera tal a crear una burocracia profesional, una burocracia sin influencia partidaria, que pueda trascender a cualquier gobierno. Este es una función propia del servicio civil, que no tiene que estar bajo influencia de ningún partido político. Y el segundo, no menos importante, es la reforma a la caja fiscal. Esto por varios motivos, la caja fiscal. Primero, es el saldo rojo que está produciendo solamente tomando estos primeros 7 meses del año 2024, el déficit es de aproximadamente 170 millones de dólares. Doctor, superior ya al registrado en todo el año 2023. Y esto es una situación que amerita realmente apresurar estas dos reformas que están en proceso. Yo diría también, otro tema preocupante es el crecimiento de la deuda pública. Estamos llegando al 39.3% del Producto Interno Bruto de enero a julio, sabiendo que el límite de la deuda pública no debe ser mayor que el 40% del Producto Interno Bruto. La calificadora Moody's recuerda que cuando lleguemos a 40, eso ya es una alerta roja. Una cuestión que yo estoy en desacuerdo con el gobierno es la afirmación engañosa de que nuestro país tiene el coeficiente de deuda más bajo de la región, ocultando de que también nuestro país tiene la presión tributaria más baja de la región. Es como cuando se compara con una persona. Uno consigue préstamo hasta el efectivo que tiene en su billetera. Entonces, realmente bajo coeficiente de deuda tiene que corresponderse con alta presión tributaria. Entonces,
estamos cometiendo un error. Doctor, ¿y en el campo social le parece que estamos teniendo algún tipo de avance con el gobierno de Santiago Peña? Paraguay tiene todavía muchas deudas pendientes con gran parte de su población que está en pobreza y mucha desigualdad también en Paraguay. ¿Le parece que hay algún tipo de avance o retroceso en esta materia? Yo creo que la parte más preocupante está haciendo la pregunta. En el campo social, naturalmente, hay problemas serios. Yo diría, en primer lugar, que necesitamos destinar muchos recursos financieros, incrementar sustancialmente los recursos financieros para poder cubrir las necesidades de los derechos universales de salud, educación, nutrición y seguridad social. Eso, además de ser derechos universales, al mismo tiempo en la economía se considera como inversión en capital humano. Lo que gastamos hoy no es un gasto, sino una inversión a futuro, porque se trata de preparar la fuerza laboral capacitada y sana para contribuir con la generación de la producción y la riqueza. También preocupa mucho el mercado laboral en general. Imagínese la publicación reciente del Instituto Nacional de Estadística revela que alrededor de 200.000 personas hoy está desocupada en el segundo trimestre de este año. Más si se suma a esto otro 102.000 personas que son subocupadas, vale decir que no trabajan todo el tiempo. Estamos hablando de 300.000 personas que están desocupadas completamente, más un tercio que tiene un trabajo, no lo que querría hacer, sino un trabajo mínimo. Y confrontando con la población total, estamos hablando de que 300.000 compatriotas nuestros están con problemas de trabajo sobre 3 millones, que constituye la cantidad total de personas que están en edad laboral, o sea, de 15 años para arriba. Este es un problema serio. Y el otro problema es la alta informalidad en el mercado laboral. 68% de la fuerza laboral no está en el sistema de seguro social. Y por otro lado, tienen bajos ingresos las que trabajan. 35% de quienes trabajan no alcanza a percibir el salario mínimo legal. Y por último, no por ello menos importante, sumaría a esto la indigencia del sector indígena y de los pobladores en los barrios marginales que hoy luchan por su supervivencia en la calle. Eso todo el mundo, no necesitamos muchas estadísticas, sino salir en la calle y ver compatriotas nuestros en ese estado. Doctor, ¿y qué dice puntualmente del tema del grado de inversión, digo bien, en términos de la potencialidad o la capacidad de Paraguay para poder justamente capitalizar esta oportunidad? Paraguay tiene forma de hacer valer, entre comillas, el grado de inversión, y le parece que cuestiones como este tema que ocurrió recientemente con la Embajada de los Estados Unidos, hace no mucho tiempo también con la Unión Europea, estábamos teniendo roces políticos, este tipo de cuestiones no colaboran para la imagen país bajo su visión. Bueno, el grado de inversión es muy importante. Y ese es el resultado de un esfuerzo de varios gobiernos que hace 20 años
se inició el periodo de una estabilidad macroeconómica que se mantiene. Naturalmente sin negarle el mérito al gobierno de haber hecho el lobby intenso en Nueva York con las calificadoras de riesgo. Y de hecho que esta una noticia muy positiva. Normalmente el grado de inversión tiene dos canales de transmisión. El primer canal es el canal financiero, que se traduce eso normalmente en mejores tasas o tasas más bajas y en plazos más convenientes para los préstamos y fundamentalmente para ingresar en los mercados de capitales internacionales. Ese canal es un canal con efecto inmediato. El segundo canal es un canal más del sector real, que desde luego toma más tiempo, pero fundamentalmente yo creo que por la falta de institucionalidad y de seguridad jurídica, demoraría en nuestro país que llegue la inversión extranjera directa. Eso tardaría mucho más. Y yo diría de que el incidente reciente puede tener efecto sobre la atracción que puede sentir un inversionista hacia Paraguay, en un país donde están prácticamente forzando al retiro de un embajador que no hace más otra cosa que transmitir la decisión del Departamento de Estado. Es querer intentar matar al mensajero, pero este no es un trabajo del embajador, sino es del gobierno de Estados Unidos. Imagínense que además de eventuales efectos sobre el grado de inversión, el efecto que puede tener una medida de esta naturaleza sobre nuestra relación diplomática y comercial con los Estados Unidos. Estados Unidos es importante para nosotros, para la captación de la inversión extranjera, Paraguay, y también es un mercado que se está abriendo para la comercialización de la carne paraguaya. En sus 7 meses prácticamente estamos llegando a 57 millones de dólares. Estamos creo que jugando con el fuego, y eso en ningún sentido puede ser conveniente. Yo siempre sostengo de que no se puede desvincular la política de la economía. El costo político se transmite por vasos comunicantes al sector económico. Naturalmente esto no es bueno en ningún sentido para los intereses del Estado paraguayo y de nuestro país. Es un incidente que realmente lamentamos que se haya cometido ese error, sobre todo en donde además de esa equivocación se demuestra con este hecho de que hay una bicefalía entre el poder real y el poder formal. El poder formal sería el del gobierno, y el poder real es un poder de facto. Que un presidente de un partido imponga al presidente de la República no es es un paso que no habla nada a favor de nuestro país.
Doctor, una última consulta. Mencionó justamente los desafíos que tiene nuestro país de cara a los próximos años y puntualmente el gobierno de Santiago Peña. ¿Hay uno en específico que les parezca el desafío o la cuestión a resolver más urgente o importante de lo que sería en el segundo tramo, el segundo año de gobierno justamente del presidente actual? Bueno, de hecho, que el clamor de la gente es conseguir un empleo. Si actualmente estamos diciendo 200.000 personas están desempleadas, es un número muy superior a lo que el presidente ha dicho en su primera rendición de cuentas al Congreso, de que se había creado 75.000 empleos. O sea que estamos hablando que el clamor de la gente es conseguir un puesto de trabajo. Y no estamos hablando de gente que no tiene calificaciones. Estamos hablando de gente con grado universitario que tiene dificultades serias para insertarse en el mundo laboral. Naturalmente, un segundo problema que urge es de que el país disminuya el nivel de pobreza. Hoy estamos alrededor de 22,7%, según los datos del año pasado. Vamos a ver este año cómo se comportan los datos, pero estamos hablando de que de casi 3 de cada 10 paraguayos está en estado de pobreza, que significa tener un ingreso menor que 700.000 guaraníes por mes. Y con la pobreza se suma el alto nivel de inequidad que existe en el país, medido en términos de distribución de ingresos. Hay un coeficiente que se usa que se llama coeficiente de Gini, que es para mostrar cómo está distribuido el nivel de ingreso en nuestro país. El nuestro está en el orden de 0,45, o sea, 45% es el grado de inequidad que existe en la distribución del ingreso. Eso necesariamente tenemos que mejorar. Pero sobre todo yo digo y enfatizo que es absolutamente necesario de que el gobierno avance en dar respuesta a las demandas sociales en el área de salud y educación. Esto no pueden esperar porque estamos hablando de la necesidad de hoy y también de las nuevas generaciones que van creciendo. Él pone todo la carne en el asador en su programa de Hambre Cero, que no es una mala iniciativa, pero vamos a ver si en el segundo año muestra resultados. Los resultados iniciales no son nada halagadores. Hay demasiadas deficiencias que tienen que tratar de enmendarlos. Y naturalmente, al mismo tiempo, yo creo que el presidente en el segundo año tiene que mostrar realmente mayor autonomía para administrar el país, realizar menos viajes al exterior y concentrarse en manejar su gabinete y marcar su hoja de ruta, porque hasta ahora no vemos cuál es el legado que él quiere dejar al terminar sus 5 años. Y en el segundo año es clave, porque en el tercer año ya empieza, como había mencionado, en el tercer año empieza ya las campañas electorales municipales. Entonces con eso prácticamente
el gobierno ya tiene poca musculatura política para avanzar. Entonces, su segundo año ya no podemos darle el beneficio de la duda, tiene que mostrar resultados concretos. Y ese resultado concreto está fundamentalmente en el campo social y en el campo de la reforma del Estado, que tiene que reducir corrupción, mejorar la eficiencia la eficiencia del gasto. Eso es lo que esperamos que pueda hacer el presidente en su segundo año de gobierno. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Nos parece fundamental lo que nos estuvo comentando y esperamos contar con su participación nuevamente en Mirada Clave. Bueno, con mi gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Dionisio Borda, exministro de Hacienda de nuestro país. Nosotros vamos a otra pausa en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Y con esto estamos llegando a la parte final de Mirada Clave. En el programa de la fecha estuvimos hablando sobre lo que fue el primer año de gestión del gobierno de Santiago Peña. La administración Peña tuvo muchos puntos fuertes en materia económica, pero también tiene muchos desafíos que tiene que perseguir de cara a lo que serían los próximos años de gestión. Entre los check del listado, los puntos positivos, podemos hablar precisamente del grado de inversión, una cuestión que nuestros entrevistados señalaron como algo positivo, pero que en realidad abre oportunidades que Paraguay todavía tiene que capitalizar. El grado de inversión no es un objetivo en sí, sino es una condición necesaria para que Paraguay pueda seguir con su proceso de desarrollo económico y sobre todo diversificar las fuentes de capitales en nuestro país. En la medida en que el capital extranjero pueda venir a Paraguay a encabezar grandes proyectos, esto también va a ayudar a generar puestos de empleo, oportunidades de ingresos dentro de los hogares y ayudar a un proceso económico diferente para la economía paraguaya. Pero el grado de inversión es una cuestión que se logró, pero que todavía hay que cuidar. Se tiene también la perspectiva de lograr el grado de inversión con las otras calificadoras que tienen en la mira a nuestro país. Pero es una condición relativamente frágil en el sentido de que si Paraguay no hace todos los deberes que ya está haciendo de a poco, va a perder el grado de inversión posteriormente, y esto ya es una cuestión que tendría un impacto sumamente negativo en términos económicos. Así como hablamos de las proyecciones muy positivas que se abren con la obtención del grado de inversión y su mantenimiento, también una eventual pérdida sería una condición sumamente dura para nuestra economía. Y hablamos de cuestiones también sumamente relevantes para el día a día de las personas, la situación del empleo, cómo se está dando esa recomposición de los ingresos como parte de lo que había sido el fuerte choque de la época de pandemia, en la cual se tuvo una muy alta inflación y el Banco Central del Paraguay tuvo también que elevar notoriamente sus tasas de interés para responder a la suba del índice de precios al consumidor. Posterior a eso se dio también una contracción importante, o en esa época se dio una contracción importante del consumo que paulatinamente se va recuperando en la medida en que los bolsillos también se van recuperando. Pero ya estamos en niveles suficientes como para decir que el consumo puede ser uno de los motores de la economía. Estas cuestiones justamente fuimos analizando con el economista Wildo González y también con el exministro de Hacienda Dionisio Borda. Ambos coincidieron que los desafíos todavía son muchos, que el gobierno de Santiago Peña no puede cantar victoria en materia económica pese a algunos logros dentro de este primer año, y que los próximos años seguirán siendo sumamente desafiantes y se proyectan a ser inclusive cada vez más desafiantes, teniendo en cuenta de que la gestión natural de cada gobierno
es muy fuerte durante los primeros años o tiene mayor fortaleza durante los primeros años y posteriormente se va desgastando, y cuando va dando paso a un siguiente proyecto político también se va perdiendo fuerza con los procesos de reforma. Paraguay no se puede dar ese lujo, necesita seguir continuando con estos proyectos para poder dar soluciones a la ciudadanía. Y así cerramos Mirada Clave. Les agradecemos muchísimo la compañía, que nos hayan elegido como todos los fines de semana, y les invitamos a que sigan conectados al canal de la producción y a reencontrarnos el próximo sábado. Muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro.